Buenas noches, buenas noches amigos, ¿cómo están? Buenas Espero noches, profesor, ¿cómo está? bien, bien. Acá un poco apenado porque ayer no pudimos tener clase. Este, Hubo un problema por acá en mi casa y no hubo luz. Llegó tarde, llegó cerca de las 9, un poco más de las 9. Y bueno, avisé a tiempo al señor Flores, a la señorita Paredes. Este, Espero que no haya causado ninguna incomodidad. Luego me dicen que vamos a ver cómo se recupera, ¿no? Eso ya lo planificamos dentro de poco. ¿Les parece si revisamos las prácticas para ver cómo estamos? A ver, vamos a Sí, hacer- profe. vamos a hacerlo con detenimiento. A ver, era un documento del siglo XIX, es una norma del siglo XIX, ¿no? En líneas generales, todos están bien, han habido algunas cosas nomás que sería bueno, perdón, que sería bueno precisar. Bueno, el documento empieza con con este título, ¿no? Dice, El protector del Perú. Entonces, pueden intervenir en cualquier momento, amigos, ¿ah? Consultar, cuestionar, preguntar y vamos a conversar sobre el particular. Entonces, cuando dice el protector del Perú, yo voy a ir desarrollando en la práctica, explicando los puntos y ustedes van a ver cómo de acuerdo a lo que van leyendo, lo resuelto, van viendo cómo van. Yo he hecho anotaciones en vuestras prácticas, en vuestros papeles, y se los voy a reenviar, ¿ya? Con la calificación, además. Entonces, pero me gustaría conversar sobre esto. Retomando, dice el protector del Perú. Todos sabemos por historia, y los que no, tendríamos que haber indagado por internet, ¿no? Hay un periodo, el protectorado, donde José de San Martín establece su mandato como protector del Perú. Entonces, cuando él dice precisamente el protector del Perú, está refiriéndose, está diciendo algo así más o menos como yo, ¿no? Yo el rey, pero en este caso yo el protector del Perú. Entonces, el autor del documento es José de San Martín, como al final en su firma, en la validación, se va a corroborar, ¿no? Entonces, esta primera parte, que es el protocolo inicial, se denomina intitulación, ¿no? Es perfecto, todo el mundo ha puesto esto. Pero hay varios tipos de intitulación, ¿no? Tenemos intitulación extensa, completa, de dominio, de legitimación, de humildad, de exaltación del poder, reducida, ¿no? En este caso sería intitulación reducida, ¿no? Porque dice el protector del Perú o yo el protector del Perú. Es como decir yo el rey, ¿no? No aparecen ningún otro adjetivo más, ningún título, ningún cargo, ninguna otra denominación más de José de San Martín, ¿no? Porque si diría generalísimo de los ejércitos libertadores, ¿no? Ya pues estamos hablando de una intitulación de dominio, de legitimación, pero en este caso es reducida, legitimación reducida, pero todos en líneas generales están bien. A continuación,
encontramos un detalle como una especie de sumilla en el extremo superior derecho de quien lee la norma, ¿no? Y está entrecomillado. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios y Padre por medio de Él, ¿no? Entonces, estamos viendo que este es un texto de carácter fundamentalmente religioso, ¿no? En ese sentido, eh, nos resulta un poco como propiciatorio, porque está reflejando la intención del autor de dejar todo a disposición de Dios, de la divinidad, ¿no es cierto? Está encomendando el bien hacer de esta norma, de este papel, a la divinidad. En este sentido, podemos estar hablando de una invocación, ¿no? Y efectivamente, ¿es una invocación simbólica? No, es una invocación verbal, ¿no? Todos estamos de acuerdo en esto. Perdón, ahora, este textito tiene una trampa. No, es un agregado mío a la norma. Es un agregado, difícilmente se encuentra en documentos del siglo XIX, republicanos, estas invocaciones, ¿no? Recuerden que el periodo revolucionario, en todas las sociedades, ¿no? En todo el orbe, siempre son, por supuesto que trastocan la realidad, ¿no? Trastocan el statu quo. Y dentro de ello se tornan también movimientos anticlericales. Entonces, una frase de esta naturaleza en un documento emitido por un gobierno donde la razón, donde prima la razón por encima de la fe, ¿no? Donde los revolucionarios independentistas son precisamente hijos de la Ilustración, donde casi no queda mucha cabida a la fe, ¿no? Sino a la razón. Entonces, una invocación, y más aún una invocación de esta naturaleza, eh, queda un poco fuera de lugar. Una invocación en este contexto tendría que ver más o menos con la diosa justicia, los valores de la Roma, ¿no? O de la Grecia democrática, del derecho romano, ¿no? Tendría que hablar sobre esas alegorías, probablemente. Eh, entonces ya sería una invocación un poco extraña, ¿no? Ya no sería religiosa, sino más bien alegórica. Aun cuando San Martín era una persona muy religiosa, ¿no? Pero sus adláteres, sus compañeros de armas, por el contrario, ¿no? Eran anticlericales, Bernardo Monteagudo, por ejemplo. A pesar que decían que se sostiene, ¿no? Casi con bastante certeza que San Martín era masón, y la masonería y el cristianismo están bastante reñidos, ¿no? Pero en fin, esas son particularidades que en el momento de hacer una crítica pueden servir, pueden servir. Entonces, si yo encuentro un documento así, como el que ustedes tienen al frente, me cuestionaría, ¿no? Estamos hablando de libertades individuales, de valores, digamos, democráticos, eh,
racionales y con un preámbulo de esta naturaleza, me llamaría un poco a cuestionarlo. Pero lo coloqué ahí para tener este elemento de invocación que no aparece mucho en documentos del 19, ¿no? Entonces, pero sí, ustedes han hecho bien en poner que es una invocación, además es una invocación verbal. A continuación ya viene el cuerpo del documento. Perdón. Tenemos un primer párrafo que dice: la seguridad individual del ciudadano y la de su propiedad debe constituir una de las bases de todo buen gobierno, ¿no? Aquí José de San Martín está exponiendo o- o- un principio, ¿no? Un principio. Principio, profesor. Sí, dígame. Termino la frase. Termino la frase. Un principio, un valor fundamental para las nuevas naciones, las nuevas repúblicas, ¿no? El valor del individuo, del ciudadano y de su propiedad, la inalienabilidad del individuo. A ver, dígame, señor. Consulta, profesor. Bueno, un Sí. comentario primero. Al hacer el trabajo en grupo, llegamos justamente a este pasaje, Ujú. que bueno, es un pasaje de Colosenses, ¿no? Literal, es un pasaje de Colosenses, A capítulo ver, no, 3. en el Y, párrafo de a ver, no, arriba, ¿no? en el En- párrafo de arriba, ¿no? en- Ah, sí, 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 por ya. supuesto. Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, ¿no? Hacerlo Sí, todo en nombre. exacto. Ajá. Colosenses capítulo 3, 17. Y Así es. justamente nos preguntábamos eh, qué texto usó, qué textos usó, puesto que, como comprenderá, a inicios de la República, considerando que salíamos eh, de la soberanía de España, y no todos los textos, o en todo caso Biblias, ingresaban al territorio y colonias de España. Ujú. ¿Qué textos usaban? ¿Qué texto usó San Martín? Y estábamos ahí conversando y podíamos, y entre las propuestas era un poco quizás la influencia de Diego Tonso, que justo en ese tiempo estaba bajo el protectorado, que después él crearía la primera escuela pública del Perú, y más adelante, por supuesto, sería la fecha que conmemoraríamos como el Día del Maestro. Sí, sí, así es. Por lo tanto, este, estábamos ahí conversando acerca, uno, de la influencia en general de la ilustración, y la pregunta va, ¿qué texto usó? ¿Qué Biblia usaba en ese tiempo, en la primera, a inicio de la República? Ujú. O a qué texto tuvo acceso San Martín? Porque la Biblia del oso definitivamente no era. Sí, como le dije, señor Ramos, este es un añadido mío. Este no es un documento de San Martín. Es decir, el cuerpo, todo el cuerpo, es una norma emitida por José de San Martín. Pero esta invocación es un añadido mío. Eh, mm, San Martín tiene hace un poco menos de un mes, eh, fue declarado patrimonio y fue incluido en Memoria del Mundo a nivel regional una colección de libros donados por San Martín para fundar la Biblioteca Nacional. Entonces, respondiendo un poco a su pregunta, San Martín leía mucho acerca de historia, de filosofía positivista, ¿no? Eh, Me parece haber visto temas de educación también. Entonces, toda esta biblioteca personal, que no era demasiado, eran unos 200 libros, quizá un poco más, la dona al Perú para, a partir de ahí, y sumando otros aportes, crear la Biblioteca Nacional. Ese es el origen de la Biblioteca Nacional. Entonces, San Martín era un hombre muy instruido, muy leído también, pero también muy católico.
Entre los libros, no recuerdo, como le dije, haber encontrado alguna Biblia o algún documento de esta naturaleza, alguna publicación de esta naturaleza. Más bien sí temas de filosofía moral, ¿no? Eh, y reitero nuevamente lo dicho, ¿no? Este agregado, perdón, esta invocación fue agregado por mí para enriquecer un poco más el, el documento, ¿no? Que estábamos trabajando y ponerles a ustedes esta, esta posibilidad más de crítica. Señor Ramos, espero haber respondido su pregunta. Ok, profesor, gracias. Sí, pero muy buena la tingencia, ¿ah? Cuestionarse precisamente eso. Muy bien, lo felicito. Muchas gracias. Entonces, volviendo al primer párrafo, esta primera mitad que hemos leído, eh, les decía que aquí está exponiendo San Martín los valores, ¿no?, individuales. El respeto, mejor dicho, el respeto a los valores, a la individualidad, a la persona humana y, por supuesto, a sus propiedades, ¿no? Y a continuación dice, pero con dolor he sabido que aquella base, lo que acabamos de leer, el respeto a las libertades, ha sido atacada por algunos malvados que, tomando el nombre respetable del gobierno y otras autoridades, o sea, tomando su nombre, el nombre de la revolución y tal, han cometido excesos y abusos escandalosos, ¿no? Entonces, sucede en todos lados, en toda época, ¿no? Eh, se cometen estos atropellos en nombre de los que están gobernando. Y deseando poner término a ellos y contener todo desorden, debéis saber, ¿no? Ahí acaba el párrafo. Entonces, queridos amigos, todo esto es un antecedente de lo que viene a decir, ¿no? Aquí no se identifican preámbulos. Esto podría ser un preámbulo, pero si lo leemos bien, nos damos cuenta que son las bases, es una declaración de San Martín diciendo que él respeta o que el Estado debe respetar el individuo, el ciudadano y su propiedad. ¿Por qué lo dice? Porque se ha enterado que hay quienes han hecho mal uso del nombre del gobierno y han cometido excesos sobre el particular, ¿no? A nombre de ellos seguro han incautado cosas, bienes, han apresado individuos, ¿no? Imagino que ese habrá sido el exceso. Eso lo complementa en la segunda parte del párrafo, la que he marcado. ¿Ya? Entonces, un preámbulo son citas, ¿no? Autoridades que a veces no tienen mucho que ver con el texto, pero acá sí, ¿no? Lo que puede confundirse con un preámbulo no es tal, porque sí está inmerso dentro de la exposición del motivo que mueve a San Martín a dar una norma que pasamos a revisar, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo este párrafo es la exposición, ¿no es cierto? Y acá hay una frasecita que dice, debéis saber, ¿no? Aquí está anunciando, está notificando a quienes deben enterarse.
está notificando que viene una disposición. Entonces, debéis saber es notificación. A continuación, ya propiamente reconocemos que viene una disposición porque encontramos la partícula. Por tanto, declaro, ¿no? Por tanto, declaro. Y como sabemos, la disposición es la parte medular del negocio jurídico, del documento diplomático propiamente dicho, ¿no? ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta, alguna contrariedad, algún comentario? Bueno, entonces, después del debéis saber qué es la notificación que anuncia el hecho jurídico que ya viene, eh, viene eh, la notificación puede estar antes o después, ¿no? Como les dije, también estos elementos pueden aparecer en diverso orden. Entonces, la disposición es la parte nuclear, donde se dispone propiamente el hecho jurídico como sinónimo de mandar, de determinar, es lo sustancial. Aquí hemos dicho que se expresa el fin, el objeto del documento y la voluntad del autor, de quien hace el documento, ¿no? En este sentido, en la cláusula 1 dice, no podrá ser allanada la casa de ningún vecino sin una orden impresa firmada por mí. Entonces, dadas las circunstancias que todo el mundo tomaba el nombre del gobierno y tal para cometer estos atropellos, ahora San Martín dice, nadie podrá allanar la casa de ningún vecino sin exhibir una orden impresa, no manuscrita, impresa y firmada por el propio José de San Martín. Si no hay ese documento, entonces no se puede proceder, ¿no es cierto? Esta es propiamente la disposición, ¿no? Esta es propiamente la disposición. Este es el negocio jurídico del documento. A partir de eso se van a articular los demás artículos. Porque la esencia, si ustedes me dicen, si yo les pregunto, este documento, resúmamelo en 3 palabras, aquí está, en estas líneas, ¿no? Ninguna casa debe ser allanada. Nadie debe ser su domicilio violado. Si es que San Martín no lo ha autorizado expresamente con una firma. Bueno, son más de 3 palabras, pero ese es el asunto. ¿Por qué les digo esto? Porque los demás artículos van a dar, y es lo que dice la teoría, los demás artículos van a constituirse en cláusulas que protegen este primer dispositivo, que es la esencia. ¿Hasta aquí estamos? Sí, profesor, interesante esa disposición, profesor, del Sí, artículo. profe. Ahí solamente, eso es solamente lo que vale, ¿ya? Lo demás es accesorio en tanto protege, reafirma, sanciona este primer artículo, ¿no? Complementan este primer artículo. El segundo punto es, toda persona tiene derecho a hacer resistencia y no permitir que su casa sea allanada.
mientras no se le presente por el comisionado al efecto la referida orden mía, ¿no? Entonces, este segundo artículo podría ser un complemento de la disposición. De hecho, podría ser parte de la disposición también, ¿no? Porque le está redondeando, le está abundando en la primera. Pero es más como podría ser también una cláusula preceptiva, ¿no? En todo caso, yo lo dejo en ambos sentidos, ¿no? Si ustedes ponen disposición, es válido también. Y si ponen cláusula preceptiva, pues, ¿qué es una cláusula preceptiva? Es un mandato, ¿no? A eh, autoridades menores, a oficiales de segundo rango, de menor rango, que cumplan esto, ¿no? Entonces, de manera tácita está ordenando, ¿no? Que se acate esto y que no se allanada ninguna casa sin la orden. Pero abunda en el primero. En la cláusula 3 estamos hablando de ya una cláusula propiamente preceptiva. ¿Por qué? Porque dice, la persona o personas que sean destinadas por el gobierno para el reconocimiento de alguna casa no podrán, bajo cualquier pretexto, hacer registro ni embargo alguno, sino en presencia del interesado y bajo el correspondiente inventario. Entonces, está mandando a inmediatos o de menor rango órdenes para que se hagan cumplir estos aspectos, ¿no? Estos aspectos relacionados con el punto 1 y que se lleve a cabo según estos preceptos, ¿no? Si bien no dice a quién está ordenando, pero está implícitamente determinado, ¿no? Dice, la persona o personas que sean destinadas por el gobierno para el reconocimiento de alguna casa, ¿no? No podrán hacer registro si no en especial del interesado, o sea, y bajo el correspondiente inventario. O sea, yo no puedo ingresar a una casa si no está el dueño y haciendo un inventario de lo que encuentro ahí en compañía de él. Esto pretende redondear, ¿no? Pretende complementar lo dispuesto en la cláusula 1 y además está ordenando a los subordinados a que se realice, en este caso, una acción según lo reglamentado, ¿no? El punto 4, la cláusula 4, perdón, el artículo 4 dice, los que tengan que quejarse de la infracción de alguno de los artículos anteriores interpondrán su recurso ante el presidente de este departamento para que sean castigados los contraventores. Esta también es una cláusula preceptiva porque sigue dando órdenes, ¿no? Sigue mandando. Por ejemplo, si yo tengo alguna queja, he sido sometido a abusos por parte de los comisionados para que hagan un registro de mi casa, pues bueno, debo poner, o puedo, estoy en la capacidad, estoy en la facultad de interponer un recurso ante la autoridad de mi área
de mi zona, de mi región, de mi departamento, para que sean castigados los que no están acatando estas normas y siguen cometiendo abusos, ¿no? Entonces, la norma me está otorgando esta facultad e implícitamente les está diciendo a los comisionados que yo puedo hacer esto. Entonces, también está ordenando. No es una cláusula reservativa, ¿ya? No se está reservando ningún derecho, más bien se está otorgando esta posibilidad. El artículo 5 dice, dejamos sin efecto lo que anteriormente se haya dispuesto sobre esta materia y desistimos de acción alguna en contra. Esto claramente es una cláusula derogativa, ¿no es cierto? Porque, como lo dice el texto, ¿no? Cualquier otra ley existente o cualquier norma, cualquier reglamento anteriormente establecido, queda sin efecto a partir de la fecha, ¿no? Y yo no sé si también podría ser una cláusula prohibitiva, porque el último párrafo dice, y desistimos de acción alguna en contra. No. Sí, es derogativa, ¿no? Entonces, el artículo 5 constituye una cláusula derogativa. ¿Tenemos algún comentario? ¿Alguien? Señor Ramos, usted ya... Tengo una mano levantada, pero es usted el que participó, ¿no? Disculpe, profesor. Ya, no, está bien. Entonces, continuamos. Quedamos entonces que el artículo 5 es una cláusula derogativa, ¿no? Y el 6 dice, mis intendentes y oficiales departamentales cumplirán y harán cumplir lo dispuesto en este decreto. ¿Qué tipo de cláusula puede ser? No está corroborando nada. Esta cláusula, la cláusula corroborativa tendría que decir que sus intendentes y oficiales han hecho cumplir, ¿no? Ya se firmó, han hecho cumplir y han determinado y qué sé yo. O sea, es una cosa asertiva. Acá dicen, mis intendentes y oficiales departamentales cumplirán y harán cumplir. Entonces, eso lo convierte en una cláusula preceptiva también, porque acá está más claro, ¿no? Aquí está ordenando a sus intendentes y oficiales, son autoridades de menor rango, ¿no? Para que cumplan y hagan cumplir lo que se ha establecido en los 5 párrafos, en los 5 artículos anteriores, ¿no? Entonces quedamos que el artículo 6 es una cláusula preceptiva. Y finalmente, sí, pues, tenemos acá el cuerpo, el protocolo final, constituido por la data tópica, la data cronológica, y las validaciones con las firmas, ¿no? Esto sería, a grosso modo, una revisión de la práctica 2. ¿Tienen algún comentario, queridos amigos? Si no fuera el caso, entonces continuamos con la clase.
Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, vamos a dejar de compartir esto. Para ¿dónde está? Para conversar de un nuevo tema. A ver, hoy terminando la clase, hoy o mañana les voy a enviar otro trabajo para quienes necesiten subir notas, ¿ya? Eh, Me gustaría que, bueno, yo ya tengo por WhatsApp los que me escribieron, entonces he preparado otra práctica para quienes quieran subir nota. Pero adicionalmente, si es que desean hacerlo, otros más que no me han escrito pueden comunicarme, ¿ya? Me dejan escrito al WhatsApp. Profesor, entonces sería individual ese trabajito, Ese trabajo dependiendo sí, del que quiera subir. sí, ese trabajo sería individual, Ah, ok, ¿ya? el que quiera subir nota. Sí, Ok. ¿ya? Entonces, dicho esto, conversemos ahora sobre este tema, ¿no? El de las tintas. A ver, permítanme. Siguiendo con la, con la, con estos elementos complementarios de la escritura, ¿no? Hemos hecho un repaso de la materia escritoria, los instrumentos de escritura, y ahora vamos a ver someramente también las tintas utilizadas, ¿no? Y su preparación. Entonces, entre las tintas y los productos de fijación que son utilizados para la escritura, en primer término hay que identificar el pigmento, que es la sustancia que da color, en líneas generales, la sustancia que da color a la pintura. Hay que identificar también el aglutinante, lo que se conoce como aglutinante, que es el material que une al pigmento mezclándolo, ¿no? Y que permite su fijación al soporte, a la materia donde se va a escribir o aplicar la tinta. Y en tercer lugar, el disolvente, que es la sustancia que mezclado con estos dos componentes anteriores, le va a dar la consistencia adecuada para poder trabajar, para poder escribir o pintar en la superficie. O sea, debemos tener en cuenta estos tres elementos. La coloración de la tinta puede variar según la época y la procedencia, ¿no? Eh, de acuerdo a los componentes con los que está conformado. Básicamente es una mezcla de negro de humo que se obtiene con una especie de hollín, ¿no? Al calcinar el material, mezclado con goma, y para diluirla, licuarla, se le agrega
agua o aceite, ¿no? Que estos son los tres elementos que hemos mencionado anteriormente. En el siglo XII, hacia el siglo XII, ya hay recetas publicadas, mejor dicho, para elaborar tinta, ¿no? Hay manuales de esto. Lo común es usar la famosa cinta ferrogálica, ¿no? Que está compuesto, es un compuesto mm, con organismos vegetales, minerales y gomas, ¿no? Eh, eh, los que se hacen hervir, reducir y se obtiene este líquido espeso. Ahora, cada escribano tenía su receta también. A veces en los documentos, en la parte final del expediente, el escribano a veces ponía su receta de cómo ha alcanzado, cómo ha preparado su tinta, ¿no? Yo nunca he visto esto, pero sí lo he visto en fotografías, ¿no? De exposiciones, eh, en documentos españoles y franceses, donde el escribano al final del expediente apunta en un recuadro las mezclas que hizo para obtener su tinta, de manera escueta. Es muy simpático. Pero como les digo, hay tratados ya de cómo obtener estos materiales porque el hombre viene utilizando tintas o medios, estos medios gráficos desde la antigüedad, desde la prehistoria. Entonces, estos tratados precisamente recogen todas esas experiencias y tienen mucho que ver con la alquimia, ¿no? Los alquimistas buscando fundamentalmente, ¿cómo se llama esto? La piedra filosofal, ese elemento que convierte todo objeto, todo mineral en oro. Entonces pasan centurias en sus laboratorios tratando de obtener esta solución. Y en el camino se van encontrando con otros productos, otros elementos químicos, otras reducciones. Y ese es el origen hablando mal y pronto, ese es el origen de la química, ¿no? En estos laboratorios, entre comillas, que lindan más con la magia, ¿no? Están en la frontera entre la ciencia y la magia, ¿no? Estos alquimistas, incluso en la brujería, el chamanismo, ¿no? Recuerden que en tiempos primitivos se untaban los rostros, el cuerpo con estos pigmentos, pintaban las paredes de las cuevas o de sus abrigos rocosos en rituales propiciatorios para caza, ¿no? Para la caza con Z, ¿no? La caza de cazar. Y para hacer estos tintes, pues habría que en principio, quemar maderas, moler pigmentos vegetales y minerales, y obtener estos elementos en prueba y error, incluso a costa de la vida de quienes hacían estos experimentos, ¿no? Estas alquimias, porque algunos gases o elementos eran tóxicos. Entonces,
la historia del hombre, desde el principio casi, está muy vinculada con los tintes, con los colores, con las pinturas, con las gráficas, ¿no? Desde el hombre de las cavernas hasta nuestros días. Entonces, estos tratados medievales, estas publicaciones encierran, pues, resumen todos estos experimentos, ¿no? Son tratados realmente de química. Por eso es que abundan tanto. Y los escribanos simplemente resumen, ¿no? Este aprendizaje heredado de sus padres, de sus abuelos, de sus antepasados, cómo elaboran sus tintas, ¿no? Ellos ya no necesitan experimentar nada, ya habían descubierto cómo se hacen estos pigmentos, ¿no? Por eso decíamos que estaba muy vinculado a la química. Miren, en la mayoría de tintas aparecen 4 elementos. En primer lugar, el vidrio. El vidrio, bueno, acá tengo una imagen de unas láminas de vidrio, ¿no? Pero el vidrio es un material inorgánico, duro, frágil, transparente, que también se encuentra en la naturaleza, ¿ah? Ojo, no, cuando hablamos de vidrio no hablamos de estos materiales fabricados por el hombre, ¿no? Sino se encuentran en la naturaleza, como la obsidiana, por ejemplo, o el ópalo. Ustedes han visto esas piedras, ¿no? Medias brillosas que se rompen y dejan un borde con filo, ¿no? Eh, ese es un tipo de vidrio. Ahora, las arenas, en la arena también hay un componente que al fundirse a elevadas temperaturas se obtiene el vidrio, ¿no? El sílice, el sílice. Entonces, en la naturaleza encontramos esto y probablemente de manera casual el hombre encontró o descubrió el vidrio artificial, ¿no? Se piensa que en el Asia anterior, en la media luna fértil del Asia anterior, es muy rico en sílice. Y entonces creen que en las fogatas de estos desiertos, a veces alcanzaron temperaturas que pudieron haber fundido la arena y al amanecer, luego de enfriarse, se solidificó el material, apareciendo los primeros trozos de vidrio. Entonces, una vez repetido este caso, o sea, el hombre muchas veces imita la naturaleza para perfilar sus descubrimientos, ¿no? Para mejorar sus descubrimientos, como el descubrimiento del fuego, ¿no? Un rayo que cayó, un golpe de 2 piedras, el hombre observa y luego lo reproduce, ¿no? Entonces, algo así habrá sucedido con el vidrio. Lo cierto es que este elemento se encuentra en la naturaleza y es un componente de las tintas. Al molerlo, pero molerlo en morteros de tal manera que casi pulverizarlo, le va a conferir el brillo a la tinta. No sé si ustedes han notado, ¿no? Que las tintas tienen cierto brillo. Incluso en los papeles, cuando uno ve la escritura antigua, puede notar estos destellos, ¿no? El segundo componente se denomina la nuez de agalla. Estas nueces, que no son tales, sino por la forma se les denomina como tal, eh, es una, ¿cómo se dice? Es una excrescencia,
que sale en los robles y en las encinas, fundamentalmente. Puede salir en cualquier tipo de árbol, ¿ah? Pero básicamente en robles y encinas, que es un arbusto. Por efecto de la picadura de una abeja, ¿no? La hembra de una especie de abeja. La hembra pone huevo en la hoja que está recién creciendo, junto con unas sustancias químicas, precisamente que estimulan este crecimiento, y la larva se alimenta de estos tejidos y permanece protegida esa larva en el interior de la agalla. Entonces, esta nuez contiene lo que llaman taninos, que es una especie de ácido, o- no recuerdo bien el nombre técnico, pero es un ácido que sirve para fijar, ¿no? Mezclado con otros elementos, sirve para la fijación de la tinta, ¿ya? Eh, Luego tenemos el sulfato de cobre, o también sulfato de hierro se pueden usar. Esto se denomina vitriolo. Sirve para darle cuerpo a la tinta, eh, para hacerlo de alguna manera un poco más espeso, más sólido, ¿no? Este nombre, el vitrolo, se le daba antiguamente, como les digo, al sulfato. Eh, eh, Se mezcla, ya me acordé, es ácido gálico, se llama la sustancia que sale de la agalla, de esta imagen, ¿no? Ácido gálico. Entonces, el vitrolo, como les digo, es un sulfato de cobre. Cuando es el sulfato de cobre, es de color azul, como el que están viendo. Y cuando es sulfato de hierro, es verde, es medio verdoso, ¿ya? Entonces, se utiliza esto porque los romanos se dieron cuenta que las tintas no se adherían bien en el pergamino, ¿no? En el papiro y- ni en el pergamino, en ambos. Entonces, mezclando con este sulfato, con este polvo molido, hacía que se adhiriesen mejor, ¿ya? Pero podría convertirse luego en un punto en contra, porque el exceso de esto hace que la tinta ferrogálica, de ahí su nombre, sea más fuerte y con el tiempo corrompa el papel. No sé si ustedes alguna vez se han enfrentado a estos documentos, han encontrado documentos antiguos, escritos, pero a la vez se están quemando el papel, ¿no? Ese es el producto de un mal equilibrio en la tinta ferrogálica, ¿no? Por abuso del sulfato de cobre o el sulfato de hierro. Entonces, este es el tercer elemento. El cuarto elemento, básicamente, que se encuentra en las tintas es la goma arábiga, que se utiliza para hacerlo más viscoso, más elástico, si se quiere, ¿no? Se extrae de la resina de ciertas variedades de la acacia. Actualmente se extrae
de estas variedades en la zona subsahariana, en el África, ¿no? Desde donde proviene, ¿no? Como parte del proceso de cicatrización. Como ustedes pueden ver aquí, se hacen tajos y va, ¿cómo se dice? Lagrimeando, ¿no? Va saliendo y se acumulando esto, como la sangre de grado, como forzando la figura, como el caucho, ¿no? Se hace un tajo y va saliendo. A veces también de manera espontánea van saliendo esto. Y se recolecta, ¿no? Se recolecta esta resina de color ámbar a mano, ¿no? Y una vez seca tiene la forma de la papa seca de la carapulcra, ¿no? Que luego de fundida va a tener su elasticidad. Y mezclada de una manera adecuada con el vitrolo, es decir, el sulfato de cobre, los taninos de la nuez de agallas y el vidrio molido, va a tener la consistencia de la tinta que conocemos hoy, ¿no? Pero ¿qué otras sustancias también existen para preparar la tinta y para darle color y otras características más? Por ejemplo, la púrpura, que también se llama púrpura de Tiro. La púrpura es un color medio morado, ¿no? Se extrae de las glándulas de este molusco que se llama murex. Es un molusco pequeño, apenas 1 centímetro, un poco más. Al contacto o sea, molerlo y al contacto con el aire se oxida y tiene un poco ese color, ¿no? Este elemento, a ver, un poco de historia para entender por qué es importante. Este elemento fue descubierto por los fenicios. Estamos hablando del siglo IV al primero antes de Cristo, ¿no? Y los fenicios se caracterizaron por ser unos grandes comerciantes. Y cuando hablamos de comercio, hablamos de navegación, fundamentalmente en el Mediterráneo, ¿no? Entonces, estos señores, entre otras cosas, comercializaban este molusco y este tinte que se producía fundamentalmente en esta zona. Entonces, era difícil de conseguir, por lo tanto, caro y valioso. Valioso en el sentido tenía valor para ciertas representaciones, tenía bastante simbolismo, ¿no? Tanto que el color y la utilización de este tinte fue exclusivo uso de emperadores y de grandes dignatarios, ¿no? Eran los únicos que podían tener este color. Luego, andando el tiempo, los jerarcas de la iglesia, ¿no? Ustedes han escuchado hablar de manera genérica del purpurado. Cuando hablan del purpurado, hacen referencia a los cardenales. Los cardenales son los únicos que pueden elegir y ser elegidos como papa, ¿no? Hay un colegio cardenalicio en la Iglesia Católica, y digo Iglesia Católica porque son los únicos que usan ese color, ¿no? No es que esté prohibido el uso para otros, ¿no? Ahora no, pero es un rasgo distintivo de los cardenales, el púrpura. Ellos, como les digo, conforman un colegio que entre los cuales se elige al Papa y son los únicos que pueden elegir, votar
quiénes son papas, ¿no? Ahora, en las últimas elecciones del sumo pontífice hemos visto cómo se congregan, ¿no? Entonces, estos son rezagos, miren, ¿no? 3000 años después ha quedado el color, pero se ha perdido el origen, ¿no? Pero ha quedado el color y la simbología. Antes lo usaban los emperadores, ¿no? Y ciertas personas, so pena de muerte, o sea, es decir, nadie más podía usar esos colores, porque eran distintivos, era un privilegio, además de ser caro, ¿no? Carísimo y escaso. Entonces, me parece que este molusco ya está extinto, ¿no? Y ahora se produce de manera sintética, ¿no? En laboratorios. Dicen que Hércules lo descubrió, el Hércules fenicio. Mira, hay un mito. Hércules está caminando con una diosa por las orillas del Mediterráneo y Hércules manda a su perro a que busque algo en el mar, algo interesante que pueda obsequiarle a su novia. Entonces el perro regresa con el hocico ensangrentado. Hércules, un poco preocupado, se fija bien y el hocico no era sangre, sino era producto de unos moluscos que abundaban en la playa. Entonces la diosa ve esto y queda maravillada con el color y le pide a Hércules que confeccione, no recuerdo muy bien, pero que confeccione algo de ese color y solo así ella va a ser su esposa. Entonces, Hércules recolecta miles de estos moluscos, los tritura y tiñe una tela de este color y le hace un vestido a ella. Y entonces se casan y ella queda profundamente enamorada y tal, ¿no? Entonces, y esa es la manera de obtener este pigmento. Se tritura el molusco con toda la glándula que está dentro y produce una masa blanca, ¿no? Que se seca y queda el púrpura. Esa era la forma de obtener, ¿no? Que originalmente era para teñir vestidos, ¿no? Y luego se mezcla para obtener el color rojo, con vidrio, con goma arábica y con los otros elementos más, ¿no? Tenemos otro elemento también que es el cinabrio. El cinabrio es un sulfuro, como dice ahí, sulfuro de mercurio. Este es más oscuro que el púrpura y tiene ciertos reflejos azulados, ¿no? Es también un mineral blando, translúcido, y se hace secar al horno. Se obtiene el pigmento a través de grandes temperaturas también, pero parece que el goteo se recoge en un recipiente y esto se seca y se muele. Es bastante tóxico, ¿no? Es mercurio, básicamente. Y también se encontraba en las minas, en unas minas en España, en Castilla-La Mancha, Almadén, famosas minas de este cinabrio, ¿no? De ahí se comercializa. Esto también lo hace un poco caro porque no es un metal muy común en el resto del viejo mundo. Está empleado, o fue empleado, mejor dicho, en todas las técnicas de pintura y en todos los soportes, ¿no? Desde Grecia, Roma, que aparecen en los frescos de las casas. Aquí los chimús utilizaban eso, nuestras culturas ancestrales usaban el cinabrio también para teñir las cerámicas.
Y se usa para las cartas y actas romanos, ¿no? Para escribir a ellos. También se llama minio, minio, ¿ya? Y ese es el siguiente, es decir, los romanos lo llamaban minio y ahí hay cierta confusión. Este es el minio, que es un dióxido de plomo, un elemento sumamente venenoso, ¿no? Eh, el minio, como dice ahí, es un derivado del plomo que tiene un color anaranjado. Como ven ahí, aunque ahí no se nota mucho, ¿no? Pero eh, está de alguna manera relacionado con el cinabrio y antiguamente los romanos llamaban así, minio, al cinabrio, pero luego se dividen los caminos, ¿no? Este minio se obtiene a través de la calcinación, ¿no? Este no es un curso de química, yo no sé nada de química, pero bueno, algo hemos tenido que aprender, ¿no? El, el- este minio se obtiene, como les decía, sometiendo a altas temperaturas, calcinando el albayalde. Entonces se obtiene un blanco de plomo. El albayalde es la reacción del plomo al vinagre del mineral, ¿no? Entonces se le agrega, se le echa, se le baña con vinagre al plomo y se le deja secar. Al tiempo, el mineral se cubre de una capa blanca. Esta capa blanca se raspa y este polvo blanquecino se añade al pigmento. Ese es el albayalde. Pero rápidamente gira hacia el anaranjado, ¿no? Sometido a altas temperaturas, calcinándolo, eh, gira al anaranjado rápidamente. Eh, leí por ahí que una casa estaba pintada con en el interior con este material y se incendió. Y cuando el fuego se apagó y tal, las paredes que estaban impregnadas con este minio, el blanco, sometidos a esa temperatura, se volvieron anaranjadas. Se volvieron anaranjadas. Entonces, parece que a partir de ahí se obtiene el minio siguiendo este proceso. Luego tenemos el carmín. Este carmín se obtiene de las cochinillas, que son estos bichitos, ¿no? Que son como cucarachitas que abundan en estas especies de nopales, ¿no? Esta cochinilla tiene una sustancia roja a la que se le hierve previamente y se seca. Luego son pulverizadas eh, en una solución de amoníaco y de tal forma que se extrae el ácido, el ácido cármico. Se le hace hervir a esto, se le hace hervir en un precipitador. ¿Saben lo que es un precipitador? Es un frasco de vidrio con un pico doblado, ¿no? Entonces se hace hervir esto y el vapor se adhiere a las paredes y va goteando por el pico, ¿no? Así se obtiene este colorante de carmín, que también es otro elemento para los tintes, ¿no? Luego tenemos finalmente otro de los elementos, porque hay cantidad, pero estos son los principales, es lo que se conoce como tierra de sinopia.
precisamente también abundante en la media luna fértil de Asia anterior, ¿no? En las orillas del Mediterráneo, que es un óxido de hierro, lo que le da un tono rojizo a la Tierra, ¿no? Se encuentra de manera natural y es utilizado para colorear fondos en los muros, en pinturas murales. Sobre estos fondos se puede escribir con letra de oro o plata, ¿no? Cuando se trata de libros o de hojas. Como les digo, es utilizado básicamente como pintura mural, como base, donde luego se va a ejecutar los colores, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí en la imagen. Pero para el papel o para el pergamino, básicamente, se utiliza como base de la hoja, dándole este color, ¿no? Y estos son algunos de los instrumentos para obtener estas tintas, ¿no? Precipitadores, morteros, ¿no? Para moler todos estos materiales. Básicamente, esta es la herramienta fundamental para ello. Tenemos vidrios, tenemos sulfatos, piedras lapislázuli, todos los componentes que hemos estado mencionando para la obtención de estos pigmentos. Esto, bueno, estas son las imágenes que tengo que mostrarles, queridos amigos, sobre los tintes. ¿Tenemos alguna pregunta al respecto? ¿Algún tema para conversar? Si no, la próxima clase vamos a hablar sobre la sigilografía. ¿Tienen ustedes algo que comentar? Ya sea sobre esto, o ya sea sobre la práctica, o sobre la práctica que se viene, para levantar nota. Las prácticas, quiero adelantarme, las prácticas para levantar las calificaciones van a ser de esta misma naturaleza, ¿ya? Como la práctica número 2. Vamos a seguir, vamos a insistir con el diploma. Para identificar las partes, por favor, les pido que, acompañados de sus separatas, abunden en información. Por ejemplo, si les pregunto qué tipo de invocación, señáleme las partes, ustedes digan invocación, pero ¿qué tipo de invocación? ¿Qué tipo de intitulación? ¿Qué tipo de dirección? ¿No? Traten de dar la mayor información que puedan sobre estos elementos. Imagínense que el profesor pues es un niño de 9 años a quien hay que explicarle todo, ¿no? Esa es la idea, que sean lo más explícitos posibles, porque los informes tienen que ser así de explícitos, ¿no? Los informes, los peritajes no digo que ustedes vayan a hacer un peritaje ante un juez, ¿no? Pero deben ser así de detallados, ¿no? Explicar al máximo todo lo que se pueda. Entonces, las prácticas tendrían que ser de ese tipo. ¿Estamos? Según entiendo, ¿sí? ¿Alguien quería hablar? Profesor, disculpe, como para hacer la práctica, su delegado no lo va a pasar, ¿verdad? Perdón. ¿Cómo dice? El trabajo que va a dejar para subir la nota, su delegado no lo va a pasar, ¿verdad?
Ah, sí, claro, claro. Ya, profesor. Ya, Profesor, sí. profesor, una consulta. Estos elementos o insumos naturales o preparados eh, con pocas componentes químicos han sido una buena, buen aporte para la escritura. Ahí tenemos unas Biblias antiguas que Ujú, tienen unos dibujos extraordinarios. Profesor, pero hay ahí va mi consulta. En el Perú, en la zona de Huancavelica, o en el Perú profundo, pues, ¿no? Donde este es poco la llegada. Yo he trabajado desde los años 80 más o menos, conozco esos lugares, ¿no? Cuando todavía no había casi los medios de comunicación que ahora pues, es rápido, ¿no? El WhatsApp, ujú, todas estas cosas, ¿no? El profesor veía unos colores ahora están de moda, pues, con muchos eh, componentes de la expresión de la vestimenta, no tengo ahorita su nombre, se me sale, pero ujú, modistas y otro, algo así. Esos sí. colores, profesor, que ellos han plasmado en sus vestimenta, antiguamente, claro está, Ujú. también habrían sido buenos componentes para la escritura, señor profesor. Sí, claro. Eh, eh, a ver, creo que tenemos que identificar los pigmentos utilizados por nosotros, por nuestros antepasados en los Andes centrales, ¿no? Este, y los pigmentos utilizados en Europa, algunos son comunes a ambos mundos, ¿no? Eh, pero básicamente los pigmentos utilizados para la escritura son traídos de España, ¿no? Son traídos bueno, de Europa a través de España. Eh, y nosotros, los pigmentos utilizados en tiempos pretéritos, en tiempos prehispánicos, eran obtenidos tanto en el reino vegetal como en el reino mineral eh, para básicamente los textiles y también en la cerámica. ¿Y por qué hago hincapié en los textiles? Porque era la manera de diferenciar a los grupos étnicos, a las diversas sociedades, a los diversos pueblos. Entonces, cuando uno veía tal diseño y tal color, decía, ah, este es chanca, ah, este es huanca, ah, este es coya, ¿no? Eh, y por supuesto también en las artes, ¿no? No así en la escritura. Entonces, cuando viene la escritura a este continente, vienen ya las tintas preestablecidas. Por ejemplo, en el caso del cinabrio que mencioné, el cinabrio se utiliza aquí también y otros pigmentos conocidos en el viejo mundo también han sido utilizados de manera independiente aquí, ¿no? Pero la tinta, el concepto tinta, como lo tienen los españoles y lo tienen los europeos, y los elementos, los compuestos, los componentes de la tinta son traídos, ¿no? Eh, por ejemplo, mire, el vidrio, acá en los Andes hay estos elementos de obsidiana, ¿no? Digamos, vidriados naturales, ¿no? También hay sílex, hay collares de cuentas prehispánicos que tienen este brillo, ¿no? La cerámica Nazca en su máximo esplendor parece porcelana, ¿no? Yo he visto cerámicas Nazca con un brillo enorme, con un brillo alucinante que parece porcelana. Con la textura, ¿no? Y este es el resultado de los sílices, ¿no? La fundición de las tierras y tal. Pero son utilizados en otros soportes, en otras técnicas.
no para la escritura, porque acá no se descubrió la escritura, ¿no? Entonces, hay elementos en ambos mundos que se descubren de manera autónoma, pero que se utilizan de diversos modos, ¿no? La tinta viene, como les digo, viene del viejo mundo, con sus componentes, y esos componentes existen acá, pero no con el objetivo de ser tinta, ¿no? De escritura, me refiero, pero sí de pigmentos. Sí son pigmentos para teñir, como les dije hace un instante, textiles y cerámica, ¿no? Incluso rostros, ¿no? Incluso rostros eh, para rituales. No sé si respondí, señor, a su pregunta, Gracias, pero profesor. Efectivamente, yo pensé que tenía, claro, uno cuando desconoce no concorda, no concuerda, ¿no? Con lo que Pero dice. hay colores que se han fijado de una manera maravillosa. ¿Ah? Aquí he tenido la oportunidad de ver textiles de fardos funerarios que se han conservado de una manera impresionante. De, plumas, tocados de plumas teñidas impresionantemente conservadas, sobre todo en la zona de la cultura chiribaya, en el sur, en Moquegua. Claro. Impresionante, impresionante. Profesor, a eso, profesor, yo considero que si bien no eran nuestros antepasados, no eran expertos como los europeos en el arte de la inscripción mediante los diferentes formatos que ha existido para dejar un legado, también los incas o las culturas antiguas han dejado un legado. Si no hubieran sido escritos, han sido por los telares, profesor, y sus, como usted dice, las telas son tan contundentes que cuando tuve la oportunidad de visitar Wari el año 82 aproximadamente, cuando Wari era solamente una Ujú, zanja con piedras ahí, era lo primero que había en Wari, que ujú, no era, todavía estaba trabajado. Entonces nosotros pues, pasamos por ahí, un puentecito chiquito, profesor, pues voy a los años, yo el 2000, eso fue el 82, fui el 2007 para trabajar, ¿no? En otra empresa, y ujú. profesor vi que Wari era una cosa fabulosa ya. Entonces, y también tenía su sitio de recorrido, hacía recorridos turísticos, muy interesante, y yo sé que ahora está fabuloso. Es igual también, profesor, que en Vilcabamán. También Ujú, tuve el honor de trabajar en Vilcabamán, y profesor, solamente había una piedra para sentarse, ujú. y ahí se veía el colegio, se veía casi, aparte, para Querobamba, esa parte de la Puya de Raimundo, se veía esa parte, toda Sí. la, no era pampas, ¿ah? Eran grandes extensiones de cerros, ¿no? Pero Ujú, inmensas. Entonces, profesor, eh, he visto por foto, y no he ido, hasta ahora no voy a Huijomán, ujú. tengo listas de acuerdos ahí. Profesor, está maravilloso. La iglesia, bajo la iglesia había ruinas y muy bonito estaba Vilcabomán. Y solamente esos años, profesor, había, nuevamente, incido, no tengo foto lamentablemente, pero Ujú. sí, solamente había una piedra, un sillón de piedra, profesor, ese era todo, Ya, no ya. había más, Ajá. Así, sí. Bueno, Wari es un portento de cultura. A Wari me parece que no se le ha dado el peso que ha tenido. Eh, Wari constituye un periodo muy, muy importante en la cultura andina, ¿ah? Y su extensión ha dejado huella en gran parte del Perú, ¿no? Wari de la Costa, fabuloso, da paso a Nazca. Este, sí, hay, ah, ah, no solo en Wari, mire, los textiles en el mundo prehispánico no solo son soporte estético, ¿no? No solo se pintan de manera decorativa, sino en la decoración, en la ornamentación de los textiles,
realmente uno puede leer, ¿cómo les digo? El universo del hombre, de las culturas, la ciencia de las culturas, en las fajas que utilizaban los hombres prehispánicos, en suma, en los diversos textiles, están representados, se ha logrado interpretar escenas, periodos de cosecha, del camino de los astros, actividades agrícolas, de pesca, de acuerdo al área donde se desarrollaron o donde se desarrollaron estas culturas, ¿no? El textil refleja el medio en el que se desenvuelve el ser humano. Eso es materia de estudio, ha sido materia de estudio, y de un buen número de publicaciones. Entonces, no solamente es para darle color a una vestimenta, a un artículo, no, es algo que quiere comunicar estas sociedades, ¿no? O sea, su civilización está plasmada ahí, su cultura está plasmada ahí, su modo de vida está plasmado ahí en los textiles. Entonces, esto de alguna manera, forzando la figura, es un vehículo de comunicación, es una manera de comunicarse. Escritura, difícil de decirlo, ¿no? Pero es un vehículo de comunicación, de todas maneras. Muy bien, señores. Ya faltan pocos minutos. Entonces, ¿alguien quiere hacer algún comentario final? Si no, pasamos Profesor, disculpe, buenas noches. buenas Lo que pasa noches. es que recién, bueno, estaba en clase, pero recién salgo de mi trabajo. No sé si me ha tomado en cuenta. No he estado muy atento en la lista. Disculpe. No, recién voy a tomar lista. Gracias. A ver. Aguirre. Profesor presente, buenas noches. Buenas noches, señor Aguirre. Agurto. Presente, profesor Fernando, buenas noches. Buenas noches, señor Agurto, gracias. Anchelia. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Ángeles. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, señorita. Aparicio. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Atúncar. Buenas noches, profesor. Presente. Gracias, buenas noches. Beldi. Señor buenas profesor noches. Mondor, buenas noches, profesor. Buen día. Presente, profesor, buenas noches. Gracias. Calderón. Presente, profesor, buenas noches. Gracias. Calla. Profesor presente, buenas noches. Gracias. Campos. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Capristano. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches. Córdoba. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, gracias. Espino. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, gracias. Gutiérrez. Presente. Buenas noches, gracias. Guamaní. Buenas noches, profesor, presente. Gracias, buenas noches. Lescano. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, gracias. Mirano. Presente, profesor, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muñoz. Buenas noches, profesor, presente. Gracias, señorita, buenas noches. Obando. Buenas noches, profesor, presente. Gracias, señor Obando. Pajuelo. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Paredes. Buenas noches. Presente. Parodi. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, señor. Ramos. Buenas noches, señor Ramos. Sarmiento. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, señor Sarmiento. Simón.
Buenas noches, señor. Suárez. Buenas noches, presente. Buenas noches, señor. Tirado. Profesor presente. Gracias, señorita. Velázquez. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, gracias. Zavala. Profesor, buenas noches. Presente. Gracias, señor. Sea. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Zuni. Hola, Zuni. Bueno. Entonces, amigos, será hasta la próxima. Que tengan una buena semana. Les paso luego las prácticas. Las calificaciones de la práctica 2 y las prácticas para los que quieren levantar notas. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buen fin de semana, profe. Buen fin de semana para ustedes también. Hasta luego. Señor profesor, buenas noches.